you pull, the faster you go. As long as the fine's on your back, then you'll know the horizon is quickly approaching. There's something worth saying about loosening up when the wind isn't there. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogart y con Amílcar. En el episodio de hoy hablaremos de un libro que a varios de nosotros nos encargaron leer en el bachillerato. No sé si fue tu caso, Bogart, pero al menos la maestra que me daba literatura sí nos encargó este libro por todas las circunstancias que englobaba y también por el movimiento que se originó a raíz de este tipo de escritura. Así que quiero compartirles que en el capítulo de hoy hablaremos del libro La tumba de José Agustín. ¿Okay? Este libro, como bien dice Amílcar, bueno, yo lo leí por primera vez en la preparatoria, no tuvimos la misma maestra, pero quizá compartían ahí la planeación. El programa. Y José Agustín tiene varios libros, pero este es uno de los, digamos, más conocidos por el movimiento que genera a partir de su escritura. Fue publicado en 1964, aunque lo escribió 3 años antes, y es considerada una de las obras más importantes de la literatura de la onda. Aquí, si han leído acerca de este movimiento, de estas obras en esta etapa, hay otra que también es considerada como la principal, que se llama Pasto Verde, de Parménides García Saldaña, aunque fue escrita unos cuantos años más adelante. Entonces podemos poner a ambas como estas generadoras de esta literatura de la onda, que más bien es un término despectivo. La literatura de la onda trata de temas tabús para el momento, ¿no? Después de otro tipo de literatura un poco más romántica, quizá más literaria. Y la literatura de la onda habla de sexo, de drogas, de alcohol, de incesto, por ahí. Entonces rompe con esto que ya estaba establecido, ¿no? Y nos habla de cosas que le pasaban quizá más a los jóvenes, ¿no? En el ambiente nocturno, en el ambiente de la fiesta. Y creo que es como más realista en ese sentido lo que le estaba pasando a la cultura juvenil del México. Sí, exactamente. Además que fue escrita en una década en donde hubo gran movimiento tanto estudiantil como social. Uh-huh. Es esta década de los 60, donde viene el movimiento estudiantil en Francia, también el movimiento estudiantil en nuestro país, varias circunstancias también asociadas, por ejemplo, a la guerra de Vietnam, la crisis, también los movimientos de afroamericanos en los Estados Unidos. Es básicamente una década de grandes revoluciones sociales, de grandes movimientos, que se insertan finalmente en la literatura de esta manera. Yo tengo una historia con respecto a este autor, que en una ocasión yo fui a comprar un libro de José Agustín, porque nos habían encargado, y se llama El Rey en busca de su templo, si no me falla la memoria. Y una vez lo llevaba bajo el brazo, me encontré una compañera de la facultad y me dijo, ¿por qué estás leyendo literatura de autoayuda? Y yo, ¿perdón? El Rey en busca de su templo, o se acerca a su templo. Suena como literatura de autoayuda. Y yo, no, pero realmente no se acerca nada a cuestión de autoayuda, pero vaya, me estoy adelantando a las historias nada más para hacer mención de este tipo de situaciones. Pero realmente esa década queda marcada, incluso por el concierto de Avándaro, que el caso de mis papás, que vivían en la Ciudad de México en aquella época, los invitaron, ellos no fueron, pero varios de sus conocidos sí, y algunos pues hasta en el viaje se quedaron. Pero bueno, adelante, Bogart. Sí, justamente es esto, es esta etapa de revolución y que se lleva a la revolución literaria. Incluso juegan estos autores, o sea, varios que están considerados dentro de la literatura de la onda, con la forma de escribir, ¿no? Por ejemplo, en este libro, no sé si recuerdas las partes donde junta palabras, ¿no? Yo por aquí puse un ejemplo, señor don roba todo lo que puede. Hay varios de estos ejemplos dentro de este y otros libros y de otros escritores que más adelante siguen, digamos, estas pautas. Y bueno, la historia, contándoles un poco del argumento, es este joven Gabriel Guía, burgués, acomodado, de familias adineradas de la Ciudad de México,
que, bueno, incluso habla ya francés e inglés y así empieza la historia, troleando a su maestra de francés, haciéndola pensar que es muy dedicado al estudio, pero bueno, una de sus compañeras le dice, maestra, él habla francés desde niño, una cosa así, ¿no? Y bueno, le van pasando varias historias, o sea, como que las va ligando. En este caso busca cómo vengarse de esta compañera y realmente lo logra, ayuda a que la manden al extranjero, a algún país europeo. Y bueno, después se va juntando con algunas otras mujeres, primas, incluso tiene ahí una relación incestuosa con una tía que venía de Estados Unidos. Se mete a un círculo de literatura, él también escribe, o sea, también hace poesía, también está escribiendo una novela. Mucho de esta historia se centra en cómo va con esa historia, con esa novela. Y bueno, como decía, toca estos temas de la fiesta, el alcohol, también todo el tiempo se la pasa bebiendo, las relaciones incestuosas con la tía, con la prima, obviamente el sexo, e incluso otros temas como el aborto, ¿no? Entonces justamente retrata en pocas páginas, porque en realidad es un libro delgado, todos estos temas con un toque muy fresco, es muy sencillo de leer, y además también, y es algo que nos gustaría también platicar con ustedes, es la parte de que tiene como una especie de banda sonora, o sea, va metiendo varias canciones, varios pedazos de canciones, que va desde el rock, el jazz e incluso la música clásica. Entonces eso es algo que también me gusta mucho de La tumba, que es una historia pues fuera de lo normal, probablemente de lo cotidiano, un poquito más crudo, más fresco también el estilo del autor, y que retrata muchas de las cosas que ya sea vivimos en nuestra adolescencia o nos hubiera gustado quizá vivir también. Sí, pienso que se vuelve muy ad hoc este libro para el momento de la adolescencia, y qué ventaja que nuestras maestras de ese momento, que no era la misma, pero que insertaron este libro como parte del programa, para que tuviéramos ese acercamiento. Yo la verdad lo leí hace tiempo, Bogar lo leyó ya en ese momento y después, y yo es poco lo que recuerdo, pero sí tengo presentes esas oraciones largas en donde no tienen espacios, o el uso excesivo o de plano inexistente de signos de puntuación. Correcto. Que dificultan un poco la lectura, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría con otros libros que leímos, como El laberinto de la soledad, que es muy riguroso y que es todo este ensayo de lo que significa ser mexicano, y después este libro de La tumba se vuelve algo completamente distinto. Pero me da mucho gusto, Bogar, que hayas puesto este libro sobre la mesa, porque sí es un aliciente para las personas que a lo mejor están empezando a leer, que puedan tomar este libro como referencia para insertarse en una dinámica de lectura. ¿Qué más nos puedes compartir de lo que sentiste al leerlo? ¿Qué recordaste mientras estabas leyendo este libro de La tumba? Bueno, de inicio, antes de pasar a recuerdos que tienen que ver con amigos, porque sí tengo varios, también el libro me recordó a otro libro que me gusta mucho, que es El guardián entre el centeno. Claro. ¿No? Justamente los protagonistas se parecen bastante, es como un Holden Caulfield mexicano, Gabriel Guía, y está justamente en esa búsqueda de sí mismo, y que al final pues tiene un desenlace un poco dramático. Pero bueno, se parece mucho. Ahora, de esa etapa en la que lo leí, y cada vez que lo vuelvo a leer me acuerdo, pues es de nuestros compañeros de la prepa. De hecho, una de las muchachas de la historia se llama Elsa. Tuvimos a nuestra gran amiga Elsa, que ahorita creo que anda en Brasil, por allá. Saludos. Y me acuerdo de las historias, justamente también habla del círculo literario moderno. Por ahí recuerdo que hubo un intento en la preparatoria, ya en los últimos semestres, de hacer una especie de revista donde justamente estaban Elsa, Tania, Noé, me parece que se llamaba Ingrid, otra de ellas, y justamente, y el buen Chucho también escribía, claro, Chucho, en esta revista. Entonces hicieron pues no era un círculo tal cual, pero sí un intento, ¿no? de plasmar ciertas obras ahí literarias, o ciertas letras, pues. Y yo me ofendí porque dije, ¿y por qué a mí no me incluyeron? Ya en algún momento les va a preguntar, ¿por qué a mí no me incluyeron? ¿Y tú por qué piensas que no te incluyeron? No sé, tal vez se reunían en secreto a hablar
y nunca pensaron que yo podía leer o escribir. Digo, en realidad no es que tuviera mucho talento. Recuerdo haber escrito una historia después de haber leído este libro y mostrársela a Elsa, y Elsa me dijo, sí, está bien, pero no fue suficiente pero para no que califica. para que después me metieran en su revista. Pero bueno, ya tendremos que crear una nosotros e invitarlos a ellos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que recuerdo de esa época de la preparatoria, y es que yo visualizaba al área en la que estuve, en el área económico-administrativa, porque yo estudié economía, y el área en la que estaba Bogart y todas estas personas que está mencionando estaban en el área de humanidades. Entonces, a mí me agradaba bastante todos los proyectos que les ponían, no sé si de una materia o de varias, pero les ponían proyectos de hacer películas, de hacer programas de radio, de hacer estas revistas, y realmente a nosotros todo era más hacia lo técnico, de contabilidad, de administración, que sí me gustaba, pero me parecía muy atractivo la manera en la que ellos abordaban todas las situaciones. Y me acuerdo que participé en la película que hicieron, que yo fui el policía, yo era incluso el papá de una de las protagonistas. Y hace poco que caminé por el Parque de los Berros, recordé exactamente la zona en donde tú, que eras el maleante, me enterraste un cuchillo en la cabeza y estaba platicando a Brianda, mi novia, cómo fue la escena justamente ahí. Entonces así, súper ¿cómo falsa? Fue donde morí. Y después en el programa también de radio me acuerdo que me entrevistó Chucho. Que eras nadador. Yo mucho tiempo fui nadador, fui a varias competencias. En ese momento ya no nadaba, pero les hacía falta una entrevista que le hicieran a una persona, y en este caso fui el elegido para que me entrevistaran en la cocina del departamento donde vivía. Esa era la cabina de radio. Entonces, todos esos proyectos, la verdad es que me parecía, en relación con el libro, de esta aventura de los jóvenes, de experimentar nuevas situaciones, eso a mí me dio bastante gusto de haber participado y de verlo, porque realmente lo que se hacía en el área no era tanto de este corte de actividades, que no se excluye. Yo pienso que bien se puede insertar todo este tipo de dinámicas en las materias también de contabilidad, de administración, de economía y de todas las que son propiamente del área. Es cuestión de la creatividad de los docentes, pero me siento muy tranquilo y muy satisfecho de haber participado en todas estas dinámicas de la prepa. De hecho sí recuerdo muy bien esa clase, la maestra Susana, que nos daba comunicación y nos ponía estos proyectos. Primero fue el programa de radio, donde tuvimos que hacer tal cual, tener nuestra cortinilla, nuestros presentadores, las diferentes secciones. Una de ellas fue la entrevista con Amílcar. También ahí recuerdo que Tania no dejó que fuera yo uno de los presentadores, porque tal cual me lo dijo. Digo, le agradezco la honestidad, es que tu voz no es como para la radio. Y yo dije, bueno, está bien, yo me encargo de las cosas técnicas, de las cuestiones de audio y demás. Y después la película que hicimos, la verdad es que eran 4 historias muy al estilo de estas de Iñárritu, ¿no? De Amores Perros. Y fue justamente, más bien antes de estas que se estas estrenaron historias. esas películas. Entonces, en realidad, Noé, que fue el que dirigió y escribió la película, tuvo esta visión, muy parecida, que al final de cuentas no es tan difícil de imaginar, pero al menos en el cine no se había visto, o al menos yo no había visto algo parecido a eso. Y sí fue muy divertido hacer toda la película, las diferentes locaciones, éramos un montón de personajes. El equipo estaba formado como por 8 personas, y aún así le pedimos a otros amigos, como en este caso a Amílcar, que fuera uno de los personajes. Y sí, recuerdo haberlo matado ahí con un desarmador en los berros. Un cuchillo de plástico. Un cuchillo de plástico. En los berros con sangre falsa, ¿no? Agua de Jamaica súper endulzada, que tardé horas en quitarme eso. Y pues solamente teníamos una toma, ¿no? Porque apenas salía el cuchillazo, tenía que salir la sangre. Entonces, si no salía bien, la sangre ya no se iba a poder limpiar. Entonces lo hicimos en una toma. La verdad es que a mí me parece una de las cosas más falsas que haya hecho jamás. No se ve muy bien. Se veía muy pero falso. Bueno, al final de cuentas era un asunto que lo importante era toda la experiencia, ¿no? Que realmente fuera la calidad. Además era un reto técnico, porque las cámaras no eran de fácil acceso como ahora, eran de las cámaras grandes que había que moverle varias cuestiones, y no sé de quién era, pero el que la manejaba era Noé. Entonces, pues vaya, era una cuestión técnica también, ¿no? De retos, como que platicábamos hace varios videos en el libro de Sálvese quien pueda. Pero volviendo a esta cuestión, la verdad es que agradezco que nos hayan hecho esta introducción las maestras a la literatura de la onda, y particularmente a José Agustín,
porque abre el panorama de una forma de escritura que va con la creatividad de esto que estás platicando, de cómo se insertó también todo eso en los proyectos tanto de radio como de la película. Sí, y que al final creo que, bueno, al menos en mi caso, y que seguramente muchos coincidirán conmigo, de repente cuando estás empezando a leer, pues te gusta leer cosas más parecidas a las que vives, ¿no? Quizá no tan elevadas, no tan reflexivas, no tan filosóficas, no tan literarias. Y para algunos creo que este tipo de literatura, la literatura de la onda, fue un buen inicio para acercarse a las letras y no solamente a leer, sino también a empezar a escribir uno por su parte, ¿no? Entonces, como dice Amílcar, creo que es una excelente decisión que por ahí podrían seguir tomando algunos maestros en las preparatorias, tal vez hasta en las secundarias. Y para los que les guste estos temas más crudos, pues se pueden acercar a José Agustín, aunque no lo hayan leído, y acercarse a la literatura de la onda. Exactamente. Ya nos estamos acercando al final del episodio de hoy. Bogart, antes de concluir me gustaría hacerte una pregunta. Si pudieras hacer un círculo de lectores, de personas que tú considerarías en función de sus habilidades, de sus aptitudes y de sus intereses, ¿cómo sería este círculo? ¿Qué nombre le pondrías? Bueno, si fuera de lectores ya tenemos uno, pero si fuera un círculo de literario tal vez como para escribir. Más creativo. Más creativo. De diverso. Bueno, de las personas que están ahora, porque digo, incluiría a Chucho, a Elsa, a Noé, que no me incluyeron en su círculo, pero yo sí los incluiría, pero bueno, ya no están aquí, ya no los vemos tanto. Bueno, por ahí creo que no sé qué tanto se le dé la parte de escribir, pero al menos tiene mucho de bagaje de libros, de que ha leído tal cual. Entonces mi hermano sería uno de ellos. Uh-huh. Creo que sí, sin problemas lo pondría. Quizá también a Héctor. Héctor, ¿sabes por qué? Porque no sé qué tanto escriba, pero seguramente debe de tener muchas buenas historias de lo que sucede dentro de las escuelas. Claro. Y además es muy ameno cuando te cuenta las cosas. Entonces probablemente lo incluiría dentro del círculo de lectura. Obviamente en este mismo término al buen amigo Iván, a Vivis. Vivis probablemente también sería alguien que cuando plasme las historias con su particular forma de decirlas, pues sería bastante divertido y crudo, ¿no? Que es algo que a mí me gusta en los autores, en los escritores. Y bueno, obviamente tanto a ti como a mí nos incluiría en este grupo. El nombre no sabría cómo, no, ahí sí no se me ocurriría. Tal vez los amigos de la escritura. Sí, es interesante porque a veces podemos pensar en hacer un grupo de trabajo, pero en ocasiones buscamos afinidad con las personas. Uh-huh. Y por momentos podemos descubrir que la diversidad es lo que puede nutrir también ese grupo de trabajo. Depende del proyecto del que estemos haciendo alusión, pero en este caso pienso que la diversidad de apreciaciones, de gustos de lectura, de música, incluso si tocan algún instrumento, podría ser algo interesante para poder conformar un grupo y ya entre todos poder ponerle un nombre en específico. Bogart, ¿algo que quieras comentar antes de concluir? Pues nada más, digo, tomando en cuenta las varias referencias que hace, ya iba a decir Holden, pero no es Holden, Gabriel Guía, en el asunto del alcohol, siempre se despertaba con esas crudas horribles, tanto físicas como morales, por ciertas cosas que menciona. ¿Tienes algún recuerdo de cuál ha sido tu peor cruda, ya sea moral o solamente física? Varias. No logro ubicarla bien en el tiempo, pero definitivamente tuve una en particular que resentí la cruda incluso en mis sueños. Recuerdo que estaba soñando y sentía dentro de mi sueño el malestar, el dolor de cabeza, y ya cuando desperté, pues esa realidad fue tremenda. Ya luego estar platicando con los amigos de lo que había pasado la noche anterior, pues fue ir armando el rompecabezas de todo lo que había ocurrido. Sí. ¿En tu caso? En mi caso, creo que sí tengo una muy presente. Allá cuando estuve viviendo en la ciudad de Mérida, fuimos a uno de estos discos, todavía había discos con cover y toda la bebida incluida. Y probablemente, bueno, lo más seguro es que el alcohol haya estado adulterado, porque solamente nos tomamos, creo que, botella y 3/4 de vodka. Y al otro día no solamente me dolía la cabeza, tenía una especie de
o sea, de mancha, como de cuando te estás deslumbrado, pero todo el día. Y recuerdo haber platicado con las personas, Alex, por ejemplo, uno de mis amigos de allá, Alex Herrera, que se sintió justamente igual que yo, o sea, tenía esa mancha en la visión por todo el día, dolor de cabeza, no nos pudimos levantar hasta el siguiente día, y bueno, de ahí no volvimos a ir, no, probablemente sí volvimos a ir, pero ya no pedimos vodka, pedimos cerveza y que nosotros la pudiéramos destapar para ya no pasar por Para prevenir cualquier situación. de situaciones. Sí, es importante tener cuidado. Hay lugares en donde adulteran el alcohol, es un problema, hay que tener cuidado y siempre tener eso presente, ¿no? Correcto. Estar atentos a cualquier situación. Bogart, la clásica frase antes de cerrar. Amigos, por favor, lean la Biblia, lean un cómic, pero bueno, lo que sea, lean, y si empiezan a leer a La Tumba estaría excelente también. Exactamente, estimados amigos, con eso llegamos al final de este episodio. Recuerden que esto es Tirando Libro con Bogart y con Amílcar, así que nos vemos en el siguiente libro.